Amén. Buenas noches a todos nuestros amados hermanos, amigos y familiares que en esta noche están conectados. Bueno, desde aquí de Japón, saludamos a toda la amada iglesia y queremos compartir un hermoso mensaje aquí con los hermanos, con el hermano Renato, el hermano Wilmer, como todos los lunes, trayendo una luz de esperanza para tu casa. Amén. Y es algo muy hermoso, ¿verdad? Que la luz de Cristo entre a sus hogares, a las familias, y pueda traer cambios, porque eso es lo que hace el Señor. Hace cambios, transformaciones, y esto es lo que nosotros transmitimos, es real. Y queremos bendecirlo por medio de esta palabra, que vamos a transmitirlo, pero ante todo, permítanos unos minutos, vamos a orar. Amén. Para poder compartir este hermoso mensaje aquí con nuestros amados hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que en esta noche, bendito Dios, que tu Santo Espíritu, Padre amado, esté tocando cada vida, esté bendiciendo los hogares, estés tú, Señor, Padre amado, tratando personalmente con cada uno, Señor, de nuestros amados hermanos, amigos, familiares que te han conectado, Señor, en este medio, papá. Dios, sabemos, Señor, mi Dios, que tú eres el que trae la bendición. Eres tú, Señor, mi Dios, Padre amado, que todas las cosas es posible en ti, Señor. Por eso te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a compartir como lo hacemos todos los lunes, trayendo una palabra hermosa, preciosa del Espíritu Santo, una luz de esperanza para tu casa. Y como lo estábamos compartiendo ante todo, ¿no? Bueno, vamos a invitar a nuestro hermano Renato para que salude, también a nuestro hermano Wilmer, y de ahí empezamos con la palabra. Amén. Amén. Hermano Renato. Buenas noches a todos los oyentes, los que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Les damos la bienvenida. Sábado, este lunes, estamos 9 de la noche, 9:20 ya de la noche, iniciando como todos los lunes una luz de esperanza para nuestra casa. Les damos la bienvenida, ¿no? Y les pedimos que esta palabra va a ser de edificación para su vida, que estén pendientes, estén atentos a esta transmisión, porque esta palabra va a ser directo para el corazón de parte de Dios, para el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Vamos a dar paso a nuestro hermano Wilmer también para que salude a la amada iglesia que nos están viendo, nuestros amigos, familiares que nos están viendo. Amén. Buenas noches, hermanos. Os saludo en el amor de Cristo. Como todos los lunes aquí reunidos nuevamente para traer una palabra de edificación para cada uno de ustedes, los que nos están viendo, con la esperanza de que esta palabra pueda tocar en su corazón y sea guardada esa palabra y para que más adelante sea puesta en práctica. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí vamos a empezar, pero antes de empezar quisiera transmitirlo esta palabra que está en Juan, algo que nos hace ver a nosotros una realidad, algo de lo que Jesús mismo habla en Juan capítulo 8, el versículo 12. Jesús habla, dice, y en el versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Jesús mismo habló, él mismo dijo, hablaba a sus discípulos y hablaba a todos los que le seguían a Jesús, él les transmitía y le hablaba quién era él. Amén. Él habla y dice, yo soy la luz del mundo. Y es una gran realidad que nosotros necesitamos la luz. Sin la luz vamos a estar en tinieblas, vamos a estar en oscuridad. Y nosotros necesitamos la luz. Y para necesitar la luz necesitamos a Jesús. El día domingo había hablado sobre este punto de que había yo estado conversando con un pastor, y lo vuelvo a repetir. Y este pastor me estaba comentando sobre un sueño que tuvo sobre una familia cristiana. Y dice que él había ido
él estaba fuera de su casa y él cuando vio la casa de aquella familia cristiana, dice que lo vio oscuro, estaba en oscuridad esa casa. Él estaba de afuera y él miraba que esa casa estaba en oscuridad. Ahora uno piensa, como cristianos que somos, que eso está sucediendo. En Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo oscuridad, bajo tinieblas. Amén. Ahora, lo que me comentó este hermano, este pastor, me dijo que era una familia cristiana que estaba en oscuridad. ¿Ve? Muchas veces, a veces nosotros nos descuidamos y dejamos la luz de Jesús. Nos descuidamos, nos apartamos del Señor, nos salimos del camino y nos vamos a la oscuridad porque dejamos la luz. Si tú te vas a la oscuridad es porque dejas la luz. Amén. Cuando dejas la oscuridad es porque vienes a la luz. Ahora Jesús acá nos dice claramente, yo soy la luz. Y por eso que nosotros todos los lunes transmitimos una luz de esperanza para tu casa. Amén. Que haya luz en tu casa, que haya luz en tu hogar. Ahora, Jesús aquí dice Jesús habla, dice yo soy la luz. Pero en Mateo capítulo 5, el versículo 14, ahí habla también el Señor cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Ve? Él está aclarando ahora que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros, los seguidores, los siervos, los ministros, los que estamos en Jesús. Ahora, ¿qué somos? Transmitimos luz, llevamos luz, impartimos luz. Amén. Porque nosotros también somos la luz para este mundo. Y por eso que estamos transmitiéndote este hermoso mensaje de una luz de esperanza para tu casa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, vamos a ver este punto muy rápido para después dar paso a nuestro hermano, que está en Timoteo, primera de Timoteo. Vamos a hablar este punto. Primera de Timoteo, capítulo 3. Algo se cortó, bueno. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir este hermoso mensaje que está en Primera de Timoteo capítulo 3 y en el versículo 12. Ahora, aquí hay una palabra muy hermosa. Nosotros, como siervos, como ministros del Señor, acá nos enseña cómo poder llevar una familia, cómo poder llevar un hogar, cómo poder tenerlo siempre como algo que esté siempre adelante ante los ojos de Dios. Un matrimonio, una familia, tiene que estar siempre formados bajo la palabra del Señor. Y aquí vemos lo que nos está hablando el apóstol Pablo por medio de este libro de Timoteo. Vamos a hablar lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Dice así: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Está claro la palabra. Nosotros, porque diácono significa, es un servidor, es un ministro, es un siervo. Y nosotros como siervos del Señor, y acá le está dándolo claro la palabra, dice que debemos, primeramente, de tener una sola esposa. Claro, nadie va a poder tener dos esposas. Tenemos que tener una esposa. Y que dice, ¿no? Y que gobierne bien, que sepamos cómo gobernar
gobernar nuestra casa, gobernar cómo llevar adelante nuestra familia. Porque acá dice que gobernemos bien y enseñemos bien a nuestros hijos, nuestra casa. Cómo poder ver que nuestros hijos en nuestra casa, en nuestra familia, nuestra esposa, podamos llevar bien esa casa. Llevarlo como que sea una imagen que la gente de afuera nos pueda ver a nosotros, que llevamos un modelo conforme la palabra nos enseña a llevar una familia lleno de fe, una familia creyente en el Señor, una familia que crea y que siga llevando los principios y los valores de la palabra. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle paso también al hermano Renato que quiera seguir compartiendo. Amén, hermano. Bueno, es cuán importante es, como usted está mencionando, el diácono, ¿no? Un servidor, porque ya Amén. un diácono llega a ser servidor en la Amén. iglesia, llega igual como Jesús vino a servir, dice, ¿no? Amén. Igual el diácono empieza a servir en la iglesia, pero cuán importante tener en claro la convicción y la fe de que tenemos que someternos ya, porque dice, es claro, dice una sola mujer, es obvio, ¿no? Claro. Tener una sola mujer, ¿no? Una sola mujer, porque imagínense, estando en la fe de Cristo y estar pensando en esas cosas de ser infiel o algo, ya no va en la fe que nosotros, Amén. que nosotros tenemos, ¿no? Amén. Gloria a Entonces Dios. acá yo quería empezar a leer en lo que es Efesios, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Claro. En Efesios 5:21. Amén. Amén. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Gloria a ¿no? Dios. En el temor de Dios. Pero aquí no habla de un temor, no habla de un temor de tener, es decir, miedo, le tengo miedo y voy a obedecer. No habla de ese temor. Habla de un temor que por amor, porque cuando uno llega a conocer de Cristo, llega a conocer del amor de Dios, entonces ya no va a ser un temor de miedo, sino va a obedecer, va a ser un temor de obediencia para Dios. Amén. Y esa obediencia va a ser de que nos sometamos, dice, sometamos unos con otros, dice, en el temor de Dios. Y sabemos que en Proverbios encontramos, en Proverbios 1:7, encontramos sobre el temor de Dios. En Amén. Proverbios 1:7. Gloria a Dios. En Proverbios 1:7 dice que Amén. el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. En Gloria el a Dios. mismo Proverbios también, en el 9:10, Amén. Gloria a Dios. 9:10 Amén. dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros empezamos a conocer de Jehová, cuando conocemos de su amor y vamos a tener un temor de obediencia, entonces, ¿qué hace ese temor? Va a ser el principio para nosotros de tener sabiduría delante de Dios. Y dice, es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Miren, el conocimiento, el conocer de Dios, el conocer de su amor, de su misericordia, es también la inteligencia para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y yo quería compartirles esto y más que todo a los hermanos que nos están viendo que aún no han conocido de este Dios, de este Jesús que nosotros estamos transmitiendo, de este Jesús que les estamos compartiendo. Sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios, pero de este Dios que nosotros sabemos que es amor, de este Dios queremos compartirle a ustedes, de este Jesús que vino a este mundo queremos compartirle. Si bien es cierto, hay personas que ya son cristianas, que conocen de Dios, conocen de Jesús, pero también queremos expresarle a las personas que aún no conocen Amén. nosotros de la misma forma, de la misma fe que nosotros conocemos. En Primera de Juan, Amén. si tiene Biblia a la mano, por favor, en Primera de Juan,
el capítulo 4, del 7 a 11. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios Amén. y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Del 7 al 11 vamos a ver. Dios es amor, dice el título. Amados hermanos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén, gloria a Dios. Les estoy explicando del amor de Dios. Miren lo que sigue diciendo. En el 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él amó, Él nos ama y por amor a cada uno de nosotros, dice, envió a su Hijo por propiciación de nuestros pecados, porque por nuestros pecados fue que por amor envió a su Hijo Jesús. En Juan, en el primera de Juan, amén. En el mismo primera de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, Amén. porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Si tú tienes temor por conocer o por dejar tus cosas antiguas, dice que en el perfecto amor, Él echa fuera todo temor. Dios es el que echa todo temor. Amén. Amén. Seguimos leyendo y dice en el 19, nosotros le amamos a Él Amén. porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Nosotros le amamos a Él porque primero Él nos amó. Porque, ¿cómo demostró su amor? Lo encontramos en Juan 3:16. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Juan 3:16. Yo creo que la mayoría lo conoce, ya los cristianos, pero como le estamos hablando a estas personas nuevas que tal vez nos están viendo y estamos explicando del amor de Dios y del Amén. amor de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. De esta manera fue que Dios fue demostrando y nos ha ido demostrando el amor, porque Él envió a su Hijo para que muriera en la cruz por cada uno de nosotros. El que no hizo pecado se llevó nuestros pecados. De este Dios, de este Señor Jesús, te estamos hablando, para que lo tengas claro y para que puedas, por lo consiguiente, en Efesios lo que leímos, Amén. 5. en Efesios 5 lo que leímos, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aleluya. Amén. Amén. De este Dios, al conocer de este Jesús que nosotros conocemos, vas a poder tener un temor a Dios, pero no de miedo, no de que me va a hacer algo. Es un temor por obediencia, por amor a Él. Entonces, y a través de este amor, tú vas a poder someterte, dice, someteos unos a otros. Vamos a poder someternos, como aquí el pastor estaba diciendo, los diáconos se someten a la obediencia del pastor. Primero está Dios, Jesús, y se someten a la obediencia de los pastores. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Verdad que es así? Aquí como dice, estaba compartiendo el hermano Renato acá en Efesios, que tiene que someterse los hombres. Está hablando entre la esposa y el esposo, Amén. pero en el temor, En el temor en de el Dios. temor de Dios. Amén. Me ha dicho, este es hermoso, de someterse los dos, la esposa, el esposo, ambos, en el temor de Dios para poder gobernar bien. Por eso que en 1 Timoteo, él dice que gobierne bien su casa. Amén. Que tenemos que gobernar bien nuestra casa, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Es un gobernar, de llevar un buen gobierno, de llevar una buena familia para adelante. Amén. Amén. Vamos a dar paso al hermano Wilmer. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Es importante lo que acaba de resaltar
el hermano Renato, Amén. haciendo una pequeña introducción más que todo en el amor, ¿no? Amén. Porque el tema que estamos por tocar, Amén. si una persona, como se dice, que no cree en Dios, que no cree en Jesús, le va a hacer totalmente, va a decir que es algo ilógico, ¿no? Claro. Que nosotros estamos hablando locura de repente, que somos de repente hasta machistas, se podría decir, ¿no? Claro. Que no, porque no tienen el temor o no tienen el conocimiento de Dios, ¿no? Yo también quisiera hacer una pequeña introducción antes de entrar al tema. Amén. En el libro de Génesis 1, Amén. Gloria a Dios. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, Amén. y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Amén. Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Vemos aquí en este versículo que nuestro Dios es un Dios sumamente ordenado. Amén. Dice que vio que la tierra estaba desordenada. Y como él es un Dios de orden, Amén. tuvo que ordenar la tierra. Amén. Gloria a Dios. Una de las razones por la que muchos matrimonios se encuentran en medio de divorcios, de peleas, pleitos, separaciones, es porque no conocen el orden que debe haber en una familia, Amén. No Gloria a conoce- Dios. los roles que hay en la familia. Y por eso están metidos en muchos pleitos, ¿no? Muchos problemas. Amén. Yo diría que el elemento fundamental para mantener una relación estable es tener que cada miembro de la familia reconozca el orden que tiene dentro de la familia. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Puede ser que nosotros tenemos nuestro hogar. Imaginemos que nuestro hogar es un reino. Amén. Amén. El reino tiene un trono donde se sienta el rey. Amén. Y en nuestro hogar sería eso, ¿no? El reino de Dios. Amén. ¿Qué diríamos? Si el reino de Dios llegara a nuestro hogar, nosotros tendríamos en nuestro hogar un trono. Amén. ¿Y quién estaría sentado en ese trono? Entre cristianos. Siendo familia cristiana, en ese trono estaría Jesucristo. Amén. ¿verdad? Gloria a Dios. Y Jesucristo tendría el siguiente, el siguiente sería el hombre, el esposo, El esposo, claro, la el mujer, padre, la la esposa, esposa y los los hijos, ¿no? hijos. Amén. Claro. Esa sería la base de una familia, Amén. Gloria a Dios. de una familia, ¿no? El orden, ¿no? El Dios, Jesucristo, el esposo, la madre y los hijos. Amén. Sabiendo ese orden, yo creo que una familia va a estar estable. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Qué bien, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? ¿No? Creo que nos ha hecho entender, claro, que las cosas tienen que verse así conforme el orden que nos está dirigiendo la palabra, conforme nos enseña. Y las damas, las madres también, porque mira lo que dice aquí en... Vamos a buscarle rápido en Tito. Amén. Mira lo que dice en Tito. Está después de Timoteo, Tito. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí está, pero... Amén. Amén. Gloria a Dios. Gomenasai. No que las hojas de... Ya vamos a leer la catita. Amén. Mira lo que dice en Tito, capítulo 2. Amén. Amén. Mira lo que habla de las mujeres. 2:3. Vamos a leer el versículo 3. Amén. Y aquí habla de las ancianas. Amén. Y está hablando que las mujeres ancianas. Acá también habla de estas mujeres que son líderes. Porque anciano significa Amén. una persona líder también. Amén. Líder de una iglesia, líder de una congregación. Amén. Entonces, acá también hablan los ancianos y acá también está hablando las ancianas. Amén. Está dando parte también, como que te hablé en Timoteo, del diácono. Amén. El diácono, el líder. Acá habla anciano. Anciano también es un líder, uno que lleva una iglesia. Y acá está hablando también de una anciana. Amén. Entonces, las mujeres también
tienen que tomar su rol que está mandado por la palabra, ¿no? Amén. A veces otros dicen que la mujer no debe predicar, que la mujer no debe enseñar, pero acá habla, mira lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 3, el versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean, ¿qué? Reverentes, amén, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, amén, dice, ¿qué más? Vamos a leer el 4. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Amén. Buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ve? Entonces la mujer también tiene que tomar ese rol, tiene que tomar esto lo que el Señor lo ha mandado. Como dice el hermano Wilmer, trajo una bonita enseñanza. Cristo, está el esposo, está la esposa, están los hijos. Y algo hermoso que él dijo, que cada uno tiene su rol. El esposo como la esposa. Te hablé lo que dice en 1 Timoteo, ahora te estoy hablando lo que dice Tito. Y Tito está diciendo que la mujer también tiene que enseñar. ¿Ve? La mujer está puesta para enseñar, ¿no? Estar siempre unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en una misma visión. ¿Ve? Por eso que el matrimonio va a comenzar a fluir, a crecer y a poder llegar aún más, porque llevamos lo que hablaste en Efesios, sujetos los unos a los otros, ¿ve? En el temor a Dios. Se va a caminar bien, no va a haber mentira. La esposa no va a tratar de mentir, ni el esposo va a tratar de mentirlo a la esposa. Van a estar siempre unidos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar paso a nuestro hermano Renato porque hay más que compartir. Amén. Así es, muy importante. Más que todo es que el siervo que esté, como la misma palabra dice, siervo, esté sirviendo en la iglesia, reconocer el rol que ha sido dado para él, para que así pueda enseñar. Ya sea el anciano es una persona que ya tiene tiempo en la iglesia, ¿verdad? Tiene tiempo, entonces todo ese tiempo ha tenido experiencias, entonces todo lo que ella ha vivido para que transmita a las personas, a las mujeres, habla aquí en este caso nuevas, ¿no? Que están empezando para que dice que no sea blasfemada la palabra, dice, ¿no? Porque la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no? Entonces, pero cuán importante es todo esto, pero ¿cómo puede una persona, si al conocer de Cristo está empezando, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es colocar ese fundamento, ¿no? En primer lugar, el fundamento es Cristo, dice, ¿no? Por eso, y eso lo encontramos en Efesios 2, Efesios 2, 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice. En el 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado, lo que estaba hablando usted, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo, si nosotros colocamos el fundamento que es Cristo, los profetas y los apóstoles enseñaron esto, el fundamento, la piedra principal del ángulo, dice, es Jesucristo, Señor nuestro. Entonces nosotros tenemos que fundamentar esto, que Cristo es el fundamento. Entonces dice que la iglesia, en este caso, va a ir creciendo para ser un templo, para que el templo, para ser el templo santo en el Señor, un templo santo en el Señor, ¿verdad? Tenemos que edificarnos en el Señor, porque por Él dice la palabra que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y eso lo encontramos en Colosenses. Amén. Colosenses 1, versículo 1, Colosenses, del 15, vamos a leerlo. Amén, gloria a Dios. 1:15. Amén. Amén. Dice, aquí habla del Dios, dice, ¿no? Amén.
Él se refiere a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es lo que el hermano Wilmer dijo, desde la creación que Él se movía y era un Dios de orden, ¿no? Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Dice, y Él es la cabeza. A esto nos referimos, Amén. ¿verdad? A esto nos referimos que nosotros que tenemos como a Dios y a Jesucristo en la cabeza de la iglesia. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros llegamos a ser ese cuerpo. La iglesia somos ese cuerpo de Jesucristo. Dice Él, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Dios fue de agrado para que el Señor Jesús habitase en toda plenitud, como cabeza de nosotros, que somos la iglesia, que somos los creyentes, los verdaderos creyentes que tienen su fe genuina. La cabeza es Cristo. Y si tú tienes un hogar, tú tienes que colocar ese fundamento que es Cristo en tu hogar. Quieres formar un hogar, tienes que colocar el fundamento que es Cristo. Eres un joven, estás empezando la universidad, estás empezando los estudios, tienes que colocar el fundamento que es Cristo en tu vida. Desde ahí vas a empezar, porque tú vas a formar un hogar, y tienes que tener ese fundamento, Cristo, para que cuando tú edifiques sobre esa piedra, vas a poder edificar conforme Dios lo ha predestinado. Amén. Entonces, entonces lo que hemos leído en Colosenses es que tenemos que tener eso, ¿no? Porque Él, por medio de Él y para Él ha sido creado todo. Y le damos... Amén, amén, gloria a Dios. No, es verdad lo que estabas compartiendo, porque aquí también en Timoteo habla, ¿no? Dice en el capítulo 3 que estábamos leyendo antes, en 1 Timoteo capítulo 3, y en el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Ve? Y por eso que debemos de entender que si no sabemos gobernar bien nuestra propia casa, no sabemos llevar bien o formar bien nuestra propia casa, ¿cómo podremos nosotros cuidar de la iglesia o llevar lo que el Señor nos va a dar para que nosotros podamos llevar para adelante, ¿no? Amén. Por eso que debemos de aprender siempre que en nosotros como padres y las madres, ustedes que nos están viendo también, esposas, siempre deben de unirse, ponerse de acuerdo en todas las cosas con su esposo para que gobiernen bien su casa, Amén. para que puedan ser un buen ejemplo en casa con los hijos, buenos consejos, enseñarlos bien, para que puedan así llevar bien la obra del Señor, llevar bien adelante la obra del Señor, porque el Señor nos observa, nos ve cómo nosotros nos comportamos en casa como padre, ustedes como madre también, ¿no? Para que el Señor lo que nos va a dar, lo que nos va a entregar en nuestras manos, nos va a poner a nosotros lo tengamos con mucha responsabilidad, porque es del Señor. Amén. Como tú dijiste, porque para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Él hizo todas las cosas, pero todo fue hecho para Él y por Él. Entonces también nuestros hijos están para el Señor. Amén. Nuestra casa, Él nos dio nuestra esposa, de nuestra familia, y hay que poder nosotros gobernar bien y llevar siempre adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar paso al hermano Wilmer. Amén. Amén. Como estamos conversando, ¿no? Que debemos tener el orden dentro del hogar. Amén. Y en la Biblia nos da un orden para tener dentro del hogar, ¿no? Amén. En Efesios Gloria a Dios. 5:22 Amén. Amén.
Amén, amén. Gloria a Dios, sí. El que está sentado en el trono, Amén. que es Jesucristo, da esa orden. Amén, Amén. claro. Dice, a las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Amén. Señor. Amén, gloria a Dios. Yo creo que si una persona de fuera escucha esa palabra o escucha este versículo, nos tildaría de muchas cosas, ¿no? Machistas De y todo eso, ¿no? machista, diría inclusive que la Biblia se dedica, es anticuada, que promueve el machismo. Vemos ahora en esta sociedad que las mujeres salen a protestar porque exigiendo sus propios derechos igualitarios Amén. y tantas cosas, ¿no? Pero vemos que el mismo Dios nos dice, nos da un orden para seguir dentro de un hogar, ¿no? Y le dice a las mujeres, a las esposas, estén sujetas a sus propios maridos como al Amén. Señor. Como el Amén, Señor, amén. gloria a Es como, Dios. es como, vamos a suponer que estás en el ejército. En el Ujú. ejército hay generales, hay capitanes, hay soldados, ¿no? Amén. Si, por ejemplo, el general le da una orden al capitán y el capitán no obedece, entonces los soldados no van a querer obedecer Claro, al capitán. Claro. Y ahí es lo mismo, si el esposo da una orden a una esposa y la esposa no obedece, no se sujeta a su esposo, los hijos van a crecer viendo Claro. Hay que desobediencia. hay desobediencia y que no hay un orden. Amén. Y sobre todo que si es un hogar cristiano, Amén. no va a haber, Cristo no va a estar ahí porque ahí hay ya desobediencia, ¿no? Amén, claro, claro. Ahí empieza la división. Empieza a hacer una división y ya Amén. hay desobediencia, ¿no? Amén. Por eso Pablo habla, siempre primero habla de las mujeres, habla de las mujeres casadas, ¿no? Amén, Hablando de gloria a las Dios. mujeres casadas, pero Amén. también habla de los maridos, ¿no? Amén, claro. Que también tienen su orden especial, ¿no? Amén. Sí, Amén. amén, claro. Porque acá también sigue hablando, ¿no? Amén. Porque acá dice en el 23, ¿no? Bueno, Amén. que seguir lo que el Sí. hermano, porque dice que en el 23 Ajá. habla, porque el marido es cabeza de la mujer, Amén. así Sí, como como Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. Amén. La cual es su cuerpo y él es su salvador. Amén. Amén. Y es verdad, ¿no? Que nosotros debemos de llevarnos siempre sobre este rol, sobre lo que está en la palabra. Amén. No es que, como dice el hermano, es una gran verdad, no que a la mujer lo vamos a tener así, chancando bajo nuestros pies, no, sino respetamos, porque también la palabra acá dice que en el versículo 25 del mismo Efesios, capítulo 5 del versículo 25, Amén. dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la a iglesia. la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Entonces también está mandando una orden de parte del Señor Jesús que el marido tiene que amar a su Así es. esposa, amar a su mujer. Amén. Amén. Y mira que acá lo compara con Jesús porque dice, ama a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es. Ahora, el amor que nosotros tengamos a nuestra esposa, claro que no se va a comparar al amor que Dios tiene, que Jesús tiene para nosotros. Porque nosotros, el amor claro que tenemos el amor de Dios, como dice la palabra que fue derramado por medio del Espíritu Santo, el amor de Dios en nuestros corazones. Claro que amamos, pero muchas veces nosotros nos airamos o hay una discusión, algo y nos molestamos. Amén. Pero el Señor no, su amor del Señor es un amor, como tú acabas de decir, que de tal manera que el Señor amó, que envió a Jesús. Amén. Y fue un amor que, hermanos, como nosotros vemos, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Amén. Y mientras que le hacían daño a Jesús, y Jesús decía, no, yo lo sigo amando. Amén. Ese es el amor de Cristo, como dice el amor que el Señor tiene a la iglesia. Y nosotros comparemos a ese amor eterno de Jesús, cómo Jesús nos ama, cómo Jesús ama a su iglesia, y podamos nosotros también amar a nuestras esposas. Amén. Claro que no vamos a llegar al mismo de lo que el Señor ama, pero nos tratamos de esforzar para llegar a ese amor verdadero. Por eso que a veces nosotros, muchas veces, faltamos el respeto de repente en algo de nuestra esposa, puede ser en cualquier cosa, ¿no? O algo, y al mismo reaccionamos y le decimos, por favor, discúlpame, perdóname. No fue mi intención
reaccionamos en un momento porque vemos que Dios, por medio de su amor que está en nuestro corazón, nos hace en ese momento recapacitar y entender de que no podemos nosotros de tratar de una forma que no es buena de tratar a nuestra esposa, menos a nuestros hijos, porque de ahí nace el amor para llegar a nuestros hijos. Amén. Por eso que hermosa es la palabra que nos está enseñando, edificando, nos está llevando, ¿verdad?, a ser buenos esposos, como también ustedes buenas esposas. Amén. Vamos a paz, hermano Renato. Amén. Muy cierto lo que dice si bien es cierto, empieza por las casadas que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero en el 26 dice ya que en el 25, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Si a veces muchas mujeres quizás no se someten mucho al marido porque a veces el comportamiento del esposo no es el adecuado también. Claro. Si a veces el marido anda haciendo cosas indebidas o no se comporta o no muestra el amor que tiene hacia la esposa, entonces la mujer no va a ver eso, no va, me voy a someter a ti o te voy a hacer caso si tú eres así. Claro. ¿Cómo puede? Nosotros mismos como esposos tenemos que amar, dice, ¿no? Amar a nuestra mujer para que ellas, ahí al ver que nuestro amor hacia ellas se puede decir, digno para ellas para poder obedecer. Si bien es cierto, Dios dice o Jesús establece ese orden, pero nosotros como esposos debemos mostrar Claro. que nuestro comportamiento se puede decir, usando la palabra digno, de que ella nos pueda servir una taza de café, y que nos pueda servir nuestra comida, porque sabemos que nosotros estamos amando, comportándonos bien con ella, ya sea, no necesariamente estar dando regalos, pero con nuestra actitud, porque aquí dice, hay un versículo que no seamos ásperos, dice, Sí. dice en Colosenses, sí, Efesios, en Colosenses 3:19 dice, 3:19, mire. Gloria a Dios, sí. Ahí dice, ¿no? Que hay que tratarle cuando le cabeza. Amén. Dice, en 3:19 dice, mire. Amén. Maridos, amad vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. ¿Ve? Amén. Cuán importante darnos cuenta de que si bien amamos y queremos que nuestra esposa, los hijos se sometan, tenemos que nosotros dar un respaldo, dar esa enseñanza a ellos, porque si nosotros hacemos lo que nos da la gana, ella va a ser igual, los hijos igual. O sea, tenemos que nosotros como cabeza que estableció el orden, nuestro Dios Todopoderoso, entonces tenemos que como cabeza dar ese, se puede decir, enseñar o dar ese testimonio para que ellas puedan someterse al esposo y los hijos puedan someterse a los padres, ¿no? Yo quería compartirle esto, mire, si buscan en Mateo 22:37, miren, nosotros, Jesús dio estos mandamientos, estos dos mandamientos, dice, el primer y grande mandamiento, dice, Mateo 22:37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra esposa llega a ser un prójimo para nosotros, llega a ser nuestro prójimo. Pero ¿qué es lo que resalta? Que amemos, dice al Señor, con todo nuestro corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando tú llegas a entender esto y llegas a colocar en práctica, vas a poder amar a tu prójimo, que llega a ser tu esposa, que va a ser tus amigos, que van a ser tus hijos. Vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo, porque incluso acá dice en Efesios, donde hemos estado leyendo, en Efesios 5. Amén. Gloria a Dios. En Efesios 5 también dice que, 28. amén, dice, en Efesios 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. ¿Ves? Entendemos que primero está Dios, dice,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando nosotros llegamos a entender eso, vamos a amar a nuestro prójimo, como dice, como a nosotros mismos. Vamos a poder amar y respetar a nuestra esposa como si fuéramos nosotros mismos que nos amáramos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, claro. Esto Amén. Gloria a Dios. le doy el paso Claro, para que sí, continúe. sí, sí. No, Amén. pero es verdad, cuando antes que estabas hablando que en Colosenses capítulo 3, el versículo 19, Mm, cuando habla, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres y amén. no seas ásperos con ellas, Amén. ¿no? Pero en el 18 también los habla, dice, ¿no? El 18, Amén. en el versículo 18, Amén. dice, casadas, estéis sujetos a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Amén. ¿Me entienden? Mujeres, sean sujetos ustedes a su marido como conviene en el Señor. En pocas palabras, tienen que sí o sí estar sujetos a sus maridos Amén. porque esto conviene en el Señor. Y esto es lo que dice el Señor. Amén. Porque es como tú tienes que obedecer, mujer, no al hombre por lo que el hombre te puede decir, sino porque la palabra te está mandando que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Y como el marido que tú acabas de decir, tiene que amar a su mujer. Amén. Claro. Y como tú dices una gran verdad, ¿no? Siempre tratándolo claro, aparte del regalito y salir a comer y esto que el otro. Claro, eso siempre es la añadidura del amor. Amén. La añadidura del amor. Ya llegan al restaurante y ya pagan, ¿no? Pero bueno, pero la añadidura del amor. Pero es que nosotros debemos de entender que todo esto está escrito en la palabra. Amén. Y nosotros, me ha dicho, no éramos esos maridos fieles o maridos como nos dice la palabra, esos esposos que, Éramos claro, éramos Claro, todos, éramos todos, ¿no? Claro, nosotros Claro. hablamos ahora porque estamos en Cristo. Claro. Hablamos de lo que ahora estamos viviendo en Cristo, Claro, pero y esto nos nosotros ha cambiado. antiguamente nada de lo que estamos leyendo, nada de lo que estamos diciendo hacíamos, porque si Cristo, como nosotros, como anteriormente llegué a leer, que amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestra alma, es por eso que llegamos ahora a compartir de lo que estamos viviendo. Pero antiguamente, cuando no conocíamos, cuando no teníamos el amor a Dios como dice la Biblia, porque quizás había un conocimiento de Dios, pero no había este amor que nos habla la Biblia. Entonces nosotros vivíamos conforme a nuestro pensamiento, nuestra carne, tratábamos, cuando queríamos algo, quizás tratábamos bien. Después parábamos en pleitos, discusiones, y no nos entendíamos, no había una dirección. Es por eso cuán importante, tú que tienes tu esposa, hijos, esposos, sujétense en primer lugar a Cristo, a Dios. Él es el fundamento de todo, Él es la piedra donde podamos edificar. Por eso cuán importante es tener a Dios en nuestros hogares para poder nosotros darnos cuenta de la forma que vivíamos, que no era nada buena, que hacíamos daño a las personas que nos amaban, que en el principio cuando nos conocimos había amor, pero cuando pasó el tiempo hacías daño a la persona que amaba. En mi caso yo hacía daño a mi esposa, a mi hijo, pero yo pensaba que vivía normal, no me daba cuenta hasta que Jesús es el que te revela, Jesús es el que abre tus ojos, el que limpia tu corazón para que tú puedas darte cuenta de la forma que estabas viviendo, que no era nada buena ante los ojos de Dios. Amén. Es verdad. Bueno, antes de pasar al hermano Wilmer, quisiera decirte algo. Mira, en tu casa tiene que estar la palabra, tiene que estar la Biblia en la mesa. Y lo que te está diciendo el hermano Renato, lo que te está compartiendo el hermano Wilmer, lo que te estamos compartiendo aquí, te estamos ahorrando para que no te comportes mal. Amén. Agarra la Biblia. Amén. Porque después te vas a hacer, después, recién, lo que estamos hablando, agarra la Biblia, antes de hacer una locura, lee la palabra, ahí está, y vas a ser un buen esposo. Y tú también, esposa, no te me Amén. escondas, tú también vas a ser una buena Amén. esposa. Amén. Claro, porque no solamente vamos a que el hombre, no. A veces que también la esposa, también, ¿no? Entonces, esposa y esposo, o esposo y esposa, agarren la palabra, lean la palabra, y ahí van a comenzar ustedes a llevar un buen matrimonio, una buena familia en el Amén. Señor. Amén. Amén. Vamos a dar paso al hermano Wilmer porque tenemos más que compartir.
Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Como decía, ¿no? Por ejemplo, el versículo de Efesios 5:22 dice, a las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Pero la palabra acá nos habla y nos dice que a las mujeres, por ejemplo, si tienen un esposo que no las trata bien, que las golpea, que las maltrata, acá la palabra no dice que se pueden sujetar a eso, ¿no? Sino que si veces ya es maltrato físico, maltrato ya. psicológico, la mujer puede ir a denunciar que está siendo maltratada Sí. y ultrajada, se podría Claro, decir, claro. ¿no? La palabra ahí la libera en ese sentido, ¿no? Amén. ¿No? Por eso hay un orden. Le dice sujeta a la mujer, le dice sujétate a tu marido. Amén. Y al hombre le dice ama a tu mujer, ¿no? Amén. En el 25 nos dice Amén. maridos, ama a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Ese es el mandato que nos da Jesús, ¿no? Y en 1 Pedro, Amén. perdón, en 1 Pedro 3, Amén. Amén. 1 Pedro 3, versículo 7, nos dice algo más bonito, ¿no? Cómo debemos tratar nosotros a las mujeres. Dice, Amén. vosotros, Gloria a maridos, Dios. igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y Amén. como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. ¿Qué nos dice? Que debemos tratar a la mujer como vaso frágil. Amén. Un vaso frágil Un vaso tenemos se que rompe. tratarlo con cuidado. Si lo golpeamos, se va a romper. Amén. Amén. Y también nos dice ahí que ellas son coherederas Amén. Amén. de la gracia de la vida. Sí, pues, amén. Yo creo que siguiendo este versículo, tratándolas como vaso frágil, ellas se van a dejar someter. Amén. No va a ser una obligación, nosotros no lo vamos a obligar Va a de ser decirle, sométete. Yo te digo que me sometas porque la palabra dice que te sometas. No, No es así no es tampoco. así tampoco. Amén. Y también a veces la mujer, ¿no? A veces hemos aprendido los versículos al contrario, ¿no? Yo sé el versículo que dice sométete. Claro. Y mi mujer sabe el versículo dice que me ame la palabra. Amén. Yo creo que cada vez que hay una discusión salen esos versículos a veces. Claro, claro, claro. Pero Amén. no, mi versículo es ama a tu mujer, Claro. trátala como un vaso frágil, ¿no? Amén. Y el versículo de ella es someterte a tu esposo, ¿no? Amén, amén. Pero yo creo que cuando hay amor, hay respeto, como dijo, cuando no somos ásperos, Amén. una mujer se va a someter Claro, amén. tranquilamente, Amén, amén, amén. porque hay amor, hay respeto, ¿no? Sí, no, Amén. gloria a Dios. Pero qué hermoso, ¿no? Porque acá el apóstol Pedro era, pero Pedro. Porque ¿sabes cómo andaba Pedro? Hijo del rayo Claro, Pedro, me ha dicho todo el tiempo, era un hombre, porque ahí vemos cuando Pedro dice que le cortó la oreja a un soldado, Amén. ¿no? Amén. Ahora, imagínate ese carácter, ese no, Ese temperamento. claro, ese ¿no? temperamento. Y para que diga esto, ¿no? Que debemos tratarlo a una mujer Claro, como vaso ¿no? frágil. Ahora, pero Cristo acá, tenía que estar bien, No. bien metido en el corazón. ya de creo que Pedro ya vio bien tratado por el Señor, ¿no? Amén. Ahora, vemos también como Pedro acá dice, ¿no? Que nosotros debemos de tratar con ellas sabiamente. Amén. Ha dicho sabiamente cómo, me ha dicho con qué sabiduría poder darlo siempre el lado que a ella se sienta bien, Amén. ¿me entiendes, no? Siempre tratarle por ese lado que ella se sienta bien, contenta, alegre, ¿no? Aparte del chocolate, porque a veces no le gusta a la mujer el chocolate. Tratarle siempre por el lado bien, ¿no? Amén. De que ella puede, mira, en mi caso mío, ¿no? Yo siempre a mi esposa lo valoro mucho porque ella es una buena madre, Amén. ¿no? Una buena suegra. Bueno, en la casa, ¿verdad? Que es lo más hermoso. La esposa es como un florero. Amén. Los hijos, las hijas, todos vienen, conversan con ella. Ella cocina, les prepara la comida, conversa. Y conmigo es diferente, los hijos. Un rato nomás y pero yo siempre trato de ponerlo
así, bien como debe ser las cosas, ¿no? Caminando. Claro, ¿no? De repente por eso que los hijos muy poco, ¿no? Pero veo mi esposa, ¿no? Cómo tiene esa fuerza, cómo tiene eso que sale de ella como esa madre, como esa abuela, ¿no? Y yo siempre lo valoro, siempre le pongo en el lugar que ella debe siempre de tener, ¿no? Amén. Y bueno, ¿no? Yo creo que estas mujeres que están preparados, porque la mujer yo creo que más carga que el varón lleva la mujer, ¿no es así? No, a Amén. ver, yo con ella nos levantamos, vamos a trabajar, trabajamos en la misma fábrica, ella ya tiene que estar preparado los eventos, ya está preparado los eventos, ya tiene que ver, acá está, lleva esto, el otro, no, y yo me lavo y esto, y agarro, prendo el carro, Agarro. salgo, agarro, no, la mochila, ¿no? Sí, Pero veo todo eso, sí, ¿no? es Entonces, eso verdad. es algo que uno a veces valora mucho al esposo. Es Amén. verdad, es Gloria a verdad. Dios, ¿sabes? Sí, hermano. Es verdad, pastor, lo Sí. que usted comenta, porque nosotros, si bien es cierto, nosotros ponemos nuestra parte, pero debemos reconocer siempre el sacrificio que cada esposa, cada mujer hace, porque ella cuida a los hijos, Sí. encima trabaja y como usted dice, ya uno se levanta y está a veces el desayuno, todo Claro. listo, solo para llevar al trabajo. Entonces es bueno reconocer que la mujer, por eso es que dice la ayuda idónea, ¿no? La Amén. ayuda Claro, idónea. claro. Entonces ella, tenemos que reconocer siempre que ella se esfuerza mucho para mantener el hogar. Y cuando uno está de cabibajo, tiene algo, porque ella conoce cuando el esposo tiene algo y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está, ¿no? Claro. Para ayudar, siempre está para ayudar. Es bueno y importante reconocer el sacrificio que hace la esposa, ¿verdad? Amén. Gloria a Yo Dios. quería aquí regresando en Amén. Efesios 5, 25, donde decimos al final, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Yo quiero reconocer esto y resaltar porque es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Amén. En Colosenses 2:14, Amén. Gloria a Dios. en Colosenses 2:14, este es el sacrificio que hizo Jesús. 2:14 dice, él dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Jesús triunfó, Jesús venció en la cruz, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero acá dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros, por la iglesia, porque nosotros llegamos a ser la iglesia, somos el cuerpo, pero Él se entregó para santificarla, dice, y habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, la palabra es la que nos va limpiando, todo lo que tenemos en el corazón es el que nos va limpiando, y es bueno reconocer. Dice que él despojando a los principados y las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es lo que hizo Jesús. Nos rescató del pecado, nos salvó y nos ha puesto, nos da la nueva oportunidad para cambiar la manera vieja de vivir. Y él en la cruz venció al enemigo que nos tenía, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Nuestros pecados estaban en un acta que le pertenecíamos al enemigo y él anuló ese acta por medio de su muerte en la cruz, derramando su sangre en la cruz, y al tercer día resucitó venciendo al enemigo, venciendo a estas potestades y a estos principados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bien, ¿no? Es verdad, ¿no? Lo que hizo nuestro amado Señor Jesús por nosotros, ¿no? Nosotros la iglesia, la novia del Cordero, y todo lo que hizo por rescatarnos, por salvarnos, por tener que nosotros tener vida con Él. Por eso cuántas veces nosotros también como esposos, ayudar a tu esposa, Amén. ¿verdad? Ayúdalo, trátalo con cariño, con amor, de verdad, respétalo, valóralo, porque Amén. es una idónea, una hermosa mujer que Dios ha puesto al lado del varón, Sí. ¿no? Claro que a veces, muchas veces, tú también, el varón también es un poquito faltoso, y a veces no, y todo esto, nadie,
siempre a veces calificas o te excusas de cualquier Amén. cosa, pero tienes que darte cuenta de que la mujer que está a tu lado, ¿verdad? Ella es capaz de hacer cualquier cosa para que el esposo se sienta bien también, ¿verdad? Yo tengo una gran experiencia con mi esposa, a veces uno se siente un poquito cansado, esto ya viene, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? O esto y el otro, y hasta el café y esto y el Amén. otro, y yo veo, ¿no? ¿Verdad? Me siento muy agradecido con Dios por darme una hermosa esposa, Amén. ¿no? Y bueno, ya hasta el final punto vamos a partir. Amén. Gloria a Dale, Dios. pase, hermano Wilmer, hermano, amén, gloria a Amén. Dios, amén. Claro, es importante también reconocer, ¿no? Todo el labor que hacen nuestras esposas. Amén. Eso, yo creo que eso he venido a aprender aquí ya a los pies de Cristo, ¿no? Amén, Porque sí, ¿verdad, no? en la vida que vivía antes no reconocía todo eso. No Amén. reconocíamos el esfuerzo que ella hacía, ¿no? Mm, Te decían, es obligación. mm, Muchas veces decía, esta es tu obligación, tú tienes que hacerlo, ¿no? Amén. Pero gracias a Dios vamos aprendiendo, ¿no? Amén. Y ahora, Aleluya. ahora nos damos cuenta que ella es nuestra mujer idónea, tenemos Amén. que ayudarla, ¿no? Tratarla bien, compartir nuestras labores, ¿no? Muchas veces, cuando no hay ese orden, ese comportamiento, muchas veces tenemos discusiones, ¿no? Dentro del hogar, Amén. dentro de la familia. Y hay un versículo que está en Efesios 4, Amén. amén, 26, donde dice, airaos, pero no pequéis, Amén. no se ponga el sol sobre Vuestro vuestro enojo, ¿no? amén, Ni des lugar. Ni deis lugar al amén, diablo. amén. Amén. Ese es un versículo importante porque cuántas veces muchas veces me enojaba con mi esposa, Amén. no pasaba una noche, pasaba una semana, 2 semanas, ¿no? Aleluya. Y una semana que me dormía dándole siempre la espalda, ¿no? Dándole la espalda a ella, pero vine a darme cuenta aquí en la palabra que no le daba la espalda a ella ahora, le estaba dando la espalda a Dios, le Amén. estaba dando la espalda a Jesús porque no estaba obedeciendo lo que Él me decía. Amén. Hay muchas cosas que también en el mundo uno hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, a veces íbamos o nos quejábamos de Dios, mira, mi esposa es así, es así. Y de repente por ahí dice, Dios te contestaba y dice, soporta a tu mujer así como yo te soporto a ti. Amén. Gloria. Amén, no. Amén. Gloria a Dios, qué bien, qué bien. No, es verdad, hermano. Y mira que la palabra nos enseña, dice que cuando nosotros nos casamos, somos uno. Amén. Y la palabra también me estaba compartiendo que al amar a tu esposa es como que te amaras tú mismo. Así es. Ahora, tú le dabas, me ha dicho, enojado con tu esposa, rechazando a tu esposa, te rechazabas tú mismo, Amén. te enojabas contigo mismo y te alejabas de ti mismo. Amén. Y no te amabas tú mismo, imagínate, ¿no? Pero eso lo hacíamos por ignorancia. No sabían. No, Claro, por ignorancia, porque no sabíamos la no palabra. sabíamos. Ahora Pensábamos, no. pensábamos que era normal. que Claro, algo- ahora la cama se corta por la mitad y más chico la hacemos. Amén. Claro, de media plaza, aunque sea. Amén. Claro, porque imagínate, más antes, claro, es que eso pasa, ¿no? Nos molestábamos y esto sucede. Cuando alguien se igualito a la esposa también cuando se molesta, también igual, ¿no? Ya, ahí está, come. Sí. ¿Qué pasa? Tenía que mirar. Tenía que mirar atrás y no volaba una olla de repente. Claro. Y uno está esperando así, ya, y ya no trae tu cubierto. Entonces, imagínate, Amén. ¿no? Pero ahora que estamos conociendo, como las mujeres también que ya están sabiendo, por favor, no agarren el cucharón. Tranquilo, la palabra te enseñando. Amén, gloria a Dios. Airao, pero Pero no no peques. pequéis. No agarres cucharón ni plato, nada. No Amén. peques. ¿eh? Amén, Y amén. mejor reconcíliate rápido para que los dos se sienten en la mesa Así es. y puedan comer tranquilos los dos. ¿Sí? Conversan ahí, están comiendo tranquilos. Pero eso es lo que el Señor nos manda. Amén. Amén. Vamos a dar paso al hermano Renato porque hay Sí. mucho que seguir compartiendo. Amén. Por eso te invito todos los lunes. Amén. Invita a tus familiares, amigos, que todos los lunes estamos compartiendo una luz de esperanza que llegue a tu casa Amén, gloria a y Dios. dándote a conocer de lo que no conocías, ahora lo conozcas. Como nosotros no conocíamos nada, pero ahora conocemos. Y haber conocido la verdad
es que la verdad nos está haciendo a nosotros buenos esposos. Amén, gloria a Dios. Buenos esposos. Y esto es lo que también tiene que dar en tu casa. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Hermano. Sí, como dice el pastor, quiero dirigirme a las personas que están, que aún no conocen de Cristo, que aún no saben cómo manejar esas situaciones que viven ahora en el matrimonio, ¿no? Aquí en la palabra encontramos, y él dice, Amén. acerquémonos, dice, en Hebreos 4, Amén. en Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos. Tú Aleluya. que aún no conoces, tú que quieres, pero a veces estás indeciso, entra, ven confiadamente, acepta a tu Señor, al que te creó, al que te formó. Dice en Hebreos 14, 16, acerquémonos pues confiadamente al Amén. trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos, dice. Tú estás conociendo, estás escuchando a través de este medio, quizás alguien ya te ha estado hablando, acerca tu vida, acerca la vida de tu esposo, de tus hijos, acerca al que nos formó, al que nos creó, al que estableció un orden en la vida para que podamos manejar y vivir confiadamente. Amén. Él es un Dios de misericordia, Él no hace acepción de personas. En Mateo, si tienes Biblia, lee en Mateo, te invito a que leas Mateo Amén. 11, 28. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice, amigo. Amén. 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 Mateo 11, 28. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dice, sí, dice 11, 28. Amén. Es la otra página. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo haré descansar. Amén. Llevad mi yugo sobre Gloria a vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí está Jesús invitándote, diciéndote, ven a mí, tienes cargas, trabajas, estás trabajado, difíciles, llevas tribulaciones que no puedes ya soportar. Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, Amén. y Él hará descansar. Dice, Él te da cuando tú entregas tus cargas, Él da ese yugo que es fácil. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendemos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para vuestras almas. Amén. Eso es lo que nuestra alma está afligida. Tenemos esa aflicción. Entrega tu aflicción a Jesús, porque es ligera su carga, es ligera, y Él hace descansar tu alma, porque es fácil, dice, mi yugo, y ligera es su carga. Amén. Y va a hacer que descanse tu alma para que puedas realmente conocer lo que está establecido en esta palabra. Vas a conocer el verdadero amor, vas a conocer el verdadero perdón, porque es algo que si tú dices yo amo y perdono, pero aquí realmente vas a conocer el verdadero amor y el verdadero perdón que habla la Biblia. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Así como ha estado compartiendo de Hebreos 4:16 y aquí en Mateo también 11. Es verdad, yo también les digo con todo mi corazón que acércate al Señor. Sin Jesús no vamos a poder hacer nada, la Biblia lo dice. Y queremos, ¿verdad?, que estos mensajes, esta palabra que te transmitimos, que llegue de mucha bendición para tu casa, para tu vida, a ti varón y a ti mujer, Amén. que haya cambios, porque el Señor está siempre mirándolos a ustedes para que ustedes se acerquen, porque hay que acercarse al Señor, Amén. como nosotros un día nos acercamos a Él. Amén. A ver, Amén. vamos a dar paso al hermano Wilmer, amén. Amén, Amén. hermano Wilmer. Gloria a Dios. Más que todo también Gloria a Jesús. invitarles, ¿no? Que busquen de Cristo, Amén. que busquen porque en Él podemos encontrar solución a nuestros problemas. Ujú. Aunque no lo crean, aunque muchas personas no lo crean, pero es la verdad. Gloria a Muchas Dios. personas se dejan llevar, buscan inclusive en este tiempo, ¿no? Buscan estar haciendo actividades,
para distraerse, para quitarse el estrés, para que el trabajo, un fin de semana vamos a salir, vamos a bailar, vamos a tomar. Pero esos son distracciones momentáneas que van a durar en esa noche, al día siguiente vas a amanecer hasta peor. Por eso yo les invito a que busquen de Cristo, porque aquí encontramos paz y una paz verdadera, una paz que no encontramos en el mundo, Amén. Gloria una a paz que no Dios. encontramos en el mundo, y esa paz va a contagiar a todos, a nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestros hijos, y podemos llevar una vida, aunque no lo crean, feliz en Cristo, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque muchos dicen que la felicidad es momentánea, Amén. pero en Cristo vivimos constantemente feliz y en paz. Gloria a Podremos Dios. estar atribulados, pero Amén. siempre Cristo va a estar ahí con nosotros. Cristo no nos dice, yo te voy a llevar, vas a tener una vida feliz. Cristo no te dice que no vas a tener problemas. Amén. Cristo dice, yo estoy contigo. En medio de las Amén. tribulaciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es verdad, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Y, Gloria a y Dios. el mismo Señor dijo, ¿no? Mi paz te dejo, mi paz te doy. Amén. No como el mundo te da. Amén. Y es una gran verdad lo que dice el hermano Wilmer, lo que está compartiendo el hermano Renato. Son momentáneos las cosas. Amén. Y aparte que date cuenta, es una pérdida para ti. Es una pérdida, ¿verdad? Malgastas muchas cosas. Lo que debías de ahorrar o guardar para tu casa o para comprar algo útil para tus hijos. Amén. No, lo malgastas. Y yo creo que, verdad, es el tiempo, es el momento de que Dios te está tocando tu corazón, Amén. que Dios te está hablando, que te está haciendo entender a ti, varón, a ti, mujer, Amén. que es el tiempo que recapacites. Vuelve al Señor si tú te has alejado del Señor. Amén. Y si tú por primera vez estás escuchando la palabra, el mensaje de la salvación, el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo, es el momento de que abras tu corazón y lo aceptes a Él como tu Señor y Salvador. Y vas a ver lo que Dios va a hacer con tu vida, vas a ver lo que Dios va a hacer en tu casa. Amén. Amén. Vamos, hermano Renato, Amén. a ver. Siga. Sí. Hace un momento me dirigí a las personas que estaban empezando o que no Amén. conocían. Ahora quiero dirigirme a los que ya están en Cristo, a los que ya conocen de este orden. Quiero dirigirme a ellos. En 1 Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también dio su Espíritu Santo. Nosotros, tú que conoces, tú que ya sabes lo que Dios ha establecido para tu hogar, tú, si has sido llamado, dice, has sido llamado para que te vayas santificando, para que ya dejes esa vieja manera de vivir, donde fuiste rescatado, ya no vivas de la misma forma que vivías. Tienes que ir con la ayuda de Dios, ir santificándote, dice, porque no estás desechando a hombre, estás desechando a Dios, dice la palabra. Y en Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Antes sed benignos unos con otros. El 31. Quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tú que conoces de Cristo, conoces de Dios, vas a la iglesia, tienes que despojarte de todas estas cosas que antes teníamos. Si, como dijo el hermano Wilmer, pequéis, dice, airaos, pero no pequéis, ni demos lugar al diablo. Antes de que se ponga el sol, reconciliémonos si fallamos, pidamos perdón a nuestra esposa, a nuestros hijos o a nuestro amigo, a alguien que le hayamos hecho daño, porque el perdón hace que te liberes y para que puedas tú, porque dice que tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, y si estamos viviendo de una manera que no le agrada el Espíritu Santo, estamos contristando, y aparte
estamos haciéndole daño al Espíritu Santo y nosotros queremos que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, queremos ser llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos que despojarnos, dice, quitemos de vosotros toda amargura, enojo, ira y gretería y maledicencia y toda malicia. Amémonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Amén. Tú que eres cristiano, la palabra, la que lees, tienes que guardarla en tu corazón y ponerla en práctica. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, ya estamos por terminando. Amén. Porque ya el tiempo, la hora se nos está avanzando. Amén. Pero te vamos a seguir invitando también los domingos Amén. en Casa de Fe a las 11 de la mañana. Conéctate por el Facebook y también YouTube. por YouTube Amén. a las 11 de la mañana. Mira, lo que nosotros te estamos transmitiendo es lo que cuando yo te estaba hablando en Mateo capítulo 5, que la palabra dice que nosotros somos la luz. Amén. La luz del mundo. No está diciendo la luz de Japón, ni de Iga, ni de esta ciudad. Somos la luz del mundo. Por eso que estamos transmitiendo por este medio para que llegue a todo lugar. Así como Jesús habló y dijo, ir a predicar el evangelio a toda criatura. Amén. ¿No? Pero también la palabra dice acá en el mismo Mateo 5, él dice que nosotros somos la sal. Amén. La sal de la tierra. Quiere decir que vamos a sazonar. Amén. Por eso que nosotros predicamos de un Dios vivo. Nos ves alegres. Nos ves cómo compartimos con alegría, con gozo. ¿Ves? Amén. Porque ese es el evangelio. Jesús cuando paraba predicando el evangelio y paraba con sus discípulos, él paraba alegre. Él entraba a la casa de Simón y ahí al lado con puro hombres pecadores, pero él estaba ahí y él se sentía contento, alegre. Amén. Y todo estaba precioso. El Señor es así. Y así también te transmitimos con alegría. Esto no es una religión, esto es algo real. Amén. Por eso te vamos a seguir invitando para que todos los lunes no te pierdas una luz de esperanza para tu casa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar al hermano Wilmer para que salude y vamos a terminar en este momento. Amén. Porque ya se está Pasando la hora. pasando la hora. Amén. Amén. Hermano. Bueno, amén. Bueno, invitarlos nuevamente, ¿no? A que siga buscando más de Cristo y analicemos, ¿no? Hay un versículo Amén. que dice que nos analicemos, ¿no? Amén. En la palabra. Y veamos si estamos siguiendo ese orden que Amén. Dios estableció. Amén. Amén. Porque el perfecto amor de Dios Amén. está en seguir sus órdenes, ¿no? Amén. Porque él no quiere sacrificios, él Amén. quiere la obediencia, ¿no? Amén. Y como Dios, su principal obra de Dios fue el matrimonio, la Amén. familia, Amén. porque es la identidad más antigua del planeta, ¿no? Desde el inicio. Amén. Porque está desde el principio, ¿no? Amén. Amén. Y Satanás lo que más quiere es atacar ahí, ¿no? En la familia. Amén. Gloria Por a eso, Dios. busquemos más de Cristo, porque Él ya venció al enemigo, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, cuida tu casa. Amén. Gloria a Dios. Cuida a tu esposo, cuida a tu esposa. Amén. Cuida a tus hijos. Amén. Dale los mejores consejos. Así es. Háblalos, aconséjalos tú como padre que has tenido otro tipo de vida y tus hijos recién están creciendo. Y para que no vayan a lo malo, tú tienes que estar siempre ahí hablándolo a tus hijos, aconsejándolo a tus hijos. Amén. Gloria a Amén. Dios. Bueno, nos despedimos, no queremos cortar, pero ya es el momento de cortar y que el Señor bendiga grandemente tu familia, tu hogar y sea su nombre de bendición y tu mujer una mujer de bendición. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar y vamos a bendecirlo a todos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Padre, a todas las familias, a todos los que nos han estado conectados en este medio, Padre amado. Y yo sé que tu palabra, Señor, ha tocado su corazón. Tu palabra es una semilla, Señor, que ha entrado en su corazón, Padre amado. Tu palabra, Señor, Padre amado, quebranta, Padre amado. Tu palabra rederguye, Padre amado. Tu palabra es como el martillo, Padre. Y yo creo, bendito Dios, que tú, Padre Santo, lo has hablado personalmente por medio de tu Espíritu Santo a cada uno de ellos, Padre amado. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quedan bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.